Rostro redondo, lentes divergentes de borde negro, ojos cafés, cabello un poco desalineado, no demasiado, lacio además. El café es su bebida favorita. Edad, a juzgar por sus gustos en cuanto a contenido, es joven pero no demasiado. Recién inicia su camino por la vida adulta. Seguramente entre 18 y 24 años, quizás más, quizás menos, pero en ese rango muy seguramente. Estudia en la universidad, nada relacionado con los libros, pero los libros la apasionan. ¿Tengo razón? ¿Es usted alguien con estas características? Probablemente no, pero si acerté sería algo asombroso, aunque claro, yo no soy Sherlock Holmes para tener la perspicacia de adivinar estas cosas con el simple hecho de que esté viendo este video, pero siempre me ha parecido una habilidad increíble. Es por eso que a lo largo de este video conoceremos juntos quién es Sherlock Holmes, un personaje extremadamente conocido por el colectivo de la cultura literaria. Veremos cuáles fueron las inspiraciones que llevaron a su creación, si es basado en una persona real o no, y sobre todo por qué deberíamos leer sus historias. Antes de empezar, una última cosa, y es que a todos los bibliófilos que estén viendo este video les tengo un reto. Quiero que estén muy atentos, puesto que habrán ciertas imágenes escondidas en las diferentes pantallas. Al final diré de qué se trata, pero bueno, este es un reto simplemente para ver cuántos bibliófilos son unos observadores de los cuales estaría orgulloso el mismo Holmes y cuántos simplemente miran. Sherlock Holmes es un personaje enigmático ampliamente difundido en la cultura, no solo literaria, sino también cinematográfica y hasta científica. Y no lo digo yo, lo dicen los 54 relatos cortos, 4 novelas, más de 10 obras cinematográficas entre películas y series alrededor de este personaje, así como la condecoración de miembro honorífico de la Real Academia de Química que se le fue dada en el 2002. Sin duda alguna, uno de los personajes ficticios provenientes de la literatura más importantes de todos los tiempos, pero para saber un poco más de esta icónica figura, hablemos antes de su creador y las inspiraciones que lo llevaron a darle vida a Sherlock Holmes, porque sí, Holmes fue inspirado en una persona real, de carne y hueso. La creación del investigador británico Sherlock Holmes parte por cuenta del médico y escritor de igual nacionalidad Arthur Conan Doyle, quien creó el personaje por dos sencillas razones. La primera de ellas se debe a que en la época en la cual vivió este escritor resultaba un tanto complicado ejercer una profesión tan compleja como la medicina para un recién graduado. Es debido a esto que, en sus tiempos libres, se dedicaba a crear novelas con un trasfondo histórico para mejorar un poco sus ingresos y, claro, para entretenerse, lo cual de hecho es la segunda de las razones. Esta escritura histórica no tardaría en llevarlo hasta la creación de Sherlock Holmes, inspirado en primera instancia por otro gran, aunque menos conocido detective de la ficción literaria, Chevalier Auguste Dupin, detective creado por Edgar Allan Poe. Sin embargo, más pronto que tarde, Arthur Conan Doyle se dio cuenta de que podía no solo replicar, sino crear un personaje más emblemático que el de Poe, y para esto se fijó en nada más y nada menos que la personalidad de su profesor de medicina, Joseph Bell, quien tenía unos rasgos cuando menos interesantes. Por ejemplo, se dice que su perspicacia era tal que Joseph podía crear un perfil de sus pacientes con solo echarles un vistazo de arriba hacia abajo. Podía saber dónde vivían, en qué trabajaban, cuáles eran sus gustos, etc. Y todo esto era capaz de hacerlo con solo observar los detalles de sus ropas, sus manos, gestos, palabras, expresiones, entre muchas otras cosas que seguramente para las personas comunes y corrientes como nosotros no significarían absolutamente nada. Como diría Sherlock Holmes, nosotros miramos, pero solo Joseph Bell observaba. Algo que me pareció muy curioso mientras estaba investigando algunos datos sobre este personaje es que Arthur Conan Doyle, en su libro de Memorias y Aventuras, describe en pequeños fragmentos su admiración y relación con dicho profesor, una bastante peculiar en la que relataba que sin conocer la razón, Joseph lo había seleccionado de entre el montón de estudiantes de la facultad para ayudarle a atender a los pacientes externos, lo que significaba que Conan Doyle tenía que encargarse de darle citas, escribir notas sencillas sobre sus casos, entre otras tareas de ayudante, lo que no sé a ustedes, pero a mí me suena como que el personaje de Watson está basado en el mismo Conan Doyle al servirle de cronista para las fantásticas aventuras del investigador británico más famoso de la literatura, o en este caso el doctor más perspicaz de todos. Y así, mis queridos bibliófilos, es como nace Sherlock Holmes, de la mano de Doyle, un 1 de noviembre de 1887, cuando se describe por primera vez como un detective de finales del siglo XIX, que destaca por su inteligencia, gran capacidad de observación y deducción. Se describe como un hombre hábil, alto, delgado, frío, ingenioso y, menos mencionado pero igualmente importante, un cocainómano.
Sí, escucharon bien. Sherlock Holmes es, aparte de un gran detective, violinista y todo lo demás, un cocainómano. Esto debido a que su inteligencia lo vuelve una persona difícil de complacer por los retos que se le presentan, por lo que cuando estos no son suficientemente intensos y llegan a aburrirle, acude a la cocaína para entretener a su mente. ¿Se lo imaginan? Acudir a la cocaína simplemente por aburrimiento. Pero bueno, realmente hay poco que decir acerca de Sherlock que no se conozca, ya que detalles como que era un excelente violinista o que tenía una habilidad única para los disfraces, podemos conocerlos gracias a Watson, quien es el acompañante de este en todas sus aventuras desde la primera de las novelas. Watson, por su parte, un hombre igualmente inteligente, pero menos observador que Holmes, médico de profesión, será quien nos narre sus aventuras a través de una máquina de escribir del siglo XIX, desde el primer misterio, conocido como el Estudio en Escarlata, donde juntos resuelven las interrogantes sobre el asesinato ocurrido en los jardines de Lauriston, con escenas a través de las cuales presenciamos por primera vez la narrativa sherlockiana, la cual consta de narrar explícitamente la forma de razonamiento de Holmes, su capacidad para leer los escenarios del crimen, la relación con el contexto histórico, entre muchas otras cosas. Sin duda alguna, algo que ha provocado que destaque tanto este personaje de la literatura es que parece tomar vida propia, y es que como les dije, no es un personaje como cualquier otro. No cualquier personaje ficticio es nombrado como miembro honorífico de la Real Academia de Química. De hecho, mucha gente cree que existió realmente Sherlock Holmes, y no me refiero a que Joseph Bell se haya puesto especialmente conocido, sino que creen en Sherlock Holmes, en el personaje de los libros, series y películas. Tanto así que al menos hasta el año de 2002, más de la mitad de los británicos se mostraban convencidos de que Holmes había existido realmente. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Bueno, al menos en mi opinión puedo encontrar un par de razones. La primera de ellas es que la figura de Sherlock está perfectamente ambientada. Por ejemplo, la gorra de cuadros que se menciona repetidamente en las narraciones es de hecho una gorra que usaban típicamente en las zonas rurales de Europa para la caza, especialmente para la caza de ciervos. La pipa, por otro lado, desde el siglo XIX tomó como uno de sus mayores centros de producción en Inglaterra, por lo que no era nada descabellado observar a gente fumando tabaco en sus casas. Y ya por último, el dichoso abrigo, pues resulta que el más común en los primeros años del siglo XIX era el denominado abrigo redingote, el cual era una prenda originaria de Inglaterra que se usaba como protección para montar a caballo, y pues sí, este precisamente es el propio del señor Holmes, por lo que este atuendo lo hace ver como la personificación de un británico, uno bastante excéntrico, pero un británico al fin y al cabo. Otra razón es que, de hecho, el personaje logró superar a su creador en muchos aspectos, inclusive Conan Doyle mencionó en un par de ocasiones que le molestaban las exigencias del público por sacar nuevas aventuras de Holmes, ya que esto lo desviaba de su interés literario fundamental, la novela histórica. Tanto fue el desapego que sintió Conan Doyle por su creación que incluso trató de asesinarlo en El problema final, pero esto recibiría tanto disgusto por parte de sus seguidores que Conan Doyle se vio forzado posteriormente a revivirlo, y hasta la fecha siguen saliendo obras a más de 90 años de la muerte de su creador. Parece que nadie ni nada puede matar a Sherlock Holmes. Pero mira, si te soy sincero, mi plan con este video no es que conozcas toda la vida de Sherlock. No me interesa que conozcas, por ejemplo, que es hijo de un hacendado inglés y de una mujer descendiente de pintores franceses, o que tiene dos hermanos, uno igual de inteligente que el mismo Holmes, con el que mantiene una rivalidad, y otro que es el mayor de los tres, pero es mencionado muy poco en las historias, bla bla bla. Mi plan con este video es que te animes a descubrir a Holmes por tu propia cuenta, así que si todavía no tienes claro por qué deberías leer sus aventuras, aquí tienes otra razón. ¿Recuerdas que en un principio mencioné que Conan Doyle gustaba de escribir literatura con trasfondo histórico? Pues bien, esto no se queda fuera de las aventuras de Sherlock, pues describe el contexto histórico en el que se desarrollan las historias a la perfección. Por ejemplo, en el Estudio en Escarlata nos cuenta ciertos aspectos oscuros de la historia norteamericana, como las duras condiciones de explotación en que vivían los mineros de carbón y las terribles sociedades criminales que se formaron en dicho país en el siglo XIX. Otro ejemplo es lo sucedido en el Valle del Terror, donde conecta el asesinato en el poblado inglés de Sussex hasta donde se han extendido las redes criminales de Mayoroti de un norteamericano de ascendencia irlandesa, John Douglas, en 1887, con lo ocurrido 12 años antes, en 1875, en el Valle de Balmesa, en Pensilvania, el más desolado rincón de los Estados Unidos de América, donde una sociedad secreta llamada los Vengadores siembra la muerte por todas partes.
Así que, si te gusta la historia, Sherlock también puede ser un modo súper interesante de aprender y divertirte al mismo tiempo. Por otro lado, si te gusta el misterio, te aseguro que nunca te aburrirás intentando adivinar el final que tienen sus aventuras. Ya por último, me gustaría hacerte unas pequeñas recomendaciones para leer estos escritos de Sherlock. Y es que si vas a leerlo por primera vez, recomiendo extensamente que empieces por Estudio en Escarlata, la cual es la primera obra y me parece una de las mejores para introducirnos en la narrativa sherlockiana. Aunque si no quieres leer una novela como parte de tu iniciación, sino que gustas de algo más ligero, te recomiendo el compilatorio de cuentos cortos Las aventuras de Sherlock Holmes de la editorial Altaya, pues esta fue la primera obra que particularmente yo leí y aunque hace referencia a muchas otras obras, en su momento me sirvió para picarme con esas fantásticas aventuras. De igual manera, te dejaré una lista en la descripción con el orden cronológico en el que fueron publicadas cada una de las obras, por si quieres leerlo de esta manera, aunque considero que no es una cosa tan importante, pues no siempre se sigue una cronología específica y mucho menos en torno al año de publicación de las obras. Pero bueno, mis queridos bibliófilos, hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden comentar qué les ha parecido, si habían leído las aventuras de Sherlock con anterioridad o si se me ha pasado algún dato importante para este personaje que deseen añadir. Tampoco olviden activar la campanita y suscribirse a este canal donde hablamos todos los viernes sobre literatura, filosofía, autores emblemáticos y una que otra curiosidad histórica relacionada con los libros. Y ya por último, y como siempre les digo, no... Esperen. Antes de acabar el video, como les prometí en un principio, les voy a decir de qué se trata el reto que mencionaba al principio. Alrededor de todo el video he metido pequeñas imágenes de las prendas e instrumentos más comunes asociados con Sherlock Holmes, como una lupa, su pipa, el gorro de cuadros y más. Pero no les voy a decir cuántas y cuáles fueron. Eso me lo tendrán que decir ustedes en los comentarios. Aquel que lo mencione primero lo pondré como comentario destacado para que todos los bibliófilos vean qué tan buen observador es él o ella. Algunas imágenes son muy pequeñas, así que tienen que observar muy de cerca, por lo que les deseo suerte, bibliófilos, la necesitarán. Así que ahora sí, sin más, me despido y les digo que no olviden seguir leyendo.